Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará sobre el reconocimiento de fuentes del relato histórico. Todo trabajo de investigación requiere consultar la información necesaria en diversas fuentes. Estas deben ser mencionadas siguiendo un formato preestablecido. Existen dos clases de fuentes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos. Por ejemplo, diarios personales, cartas, noticias publicadas en periódicos de la época. De ellos, los investigadores pueden extraer datos que les permite reconstruir los hechos, mientras que las fuentes secundarias son aquellas que se elaboran a partir de la interpretación de las fuentes primarias. A estas corresponden los libros, los artículos y los ensayos. Al momento de que usted realice cualquier investigación o consulta, tiene que siempre verificar la información. Tiene que comparar en diversas fuentes la información que usted va a utilizar en su trabajo académico. Se recomienda que usted utilice el Google académico, ya que dentro de esta herramienta usted puede encontrar diversos tipos de libros, ensayos, artículos académicos, en la cual pues contiene información más verídica. La citación de las fuentes asegura que la información que se presenta sea real y al mismo tiempo demuestra respeto por los derechos de propiedad intelectual de los autores de las obras consultadas. Generalmente aparece al final de los trabajos en orden alfabético. Una de las normas de citación más conocidas es el formato APA. Las normas APA son lineamientos reconocidos internacionalmente para referenciar fuentes y presentar trabajos de investigación. En ellas se establece que la bibliografía consultada se escriba en el siguiente formato: el apellido del autor, la primera letra del nombre del autor, el año de publicación, el nombre del libro, la ciudad y el editorial. Tenemos aquí un ejemplo ya. Piglia, coma, R, 2010, Blanco Nocturno, Barcelona, anagrama. ¿Ya? Entonces, Piglia es el apellido del autor. R es la primera letra del nombre del autor. 2010 es el año de publicación de ese libro o de ese ensayo, de donde estamos sacando la información. Blanco Nocturno es el título de ese libro. Barcelona es la ciudad y tenemos el editorial, anagrama. ¿Ya? Toda esta información se coloca en la bibliografía, ya que son datos del autor de ese libro o de ese ensayo académico. Al momento de extraer cualquier información de algún libro o de cualquier blog o artículo académico, siempre es necesario citar, es decir, colocar el nombre del autor, ya que debemos dar crédito de quién ha realizado esa investigación. Si nosotros no colocamos esos créditos, nosotros estamos cometiendo un error llamado plagio. Plagio en el ámbito académico es uno. Entonces se le recomienda siempre citar y colocar las bibliografías al final de cualquier trabajo de investigación. Vamos a leer el siguiente texto y completa el cuadro con los datos que se solicitan. Fíjate en el ejemplo. La bibliografía, la REA L, 1981, diario, vida publicada y privada de Simón Bolívar, Barcelona, válidos. Entonces, inicial del nombre del autor es él. Apellido del autor, Larrea. Título del libro consultado, Diario, vida pública y privada de Simón Bolívar. Año de publicación, 1981.
ciudad donde se publicó el libro en Barcelona y el editorial que publicó el libro, Paidós. ¿Ya? Tenemos toda la información del autor de ese libro que estoy sacando la información que me va a servir para mi trabajo de investigación. Vamos a realizar la siguiente actividad. Clasifica las fuentes primarias y secundarias y escribe donde corresponda. Entonces, las fuentes primarias tenemos el Palacio de Carondelet, la primera Constitución del Ecuador, noticia tomada del diario La Gaceta en 1895. Son las fuentes primarias. Ahora, las fuentes secundarias, artículo académico, La vida de Octavio Paz, libro sobre historia de la economía, un documental sobre el antiguo Egipto. Escribe 3 documentos actuales que dentro de 15 años podrían considerarse una fuente primaria para escribir la historia de tu comunidad. ¿Ya? En este caso tenemos los medios de comunicación, el periódico, las leyes aprobadas, las disposiciones municipales y los datos de nacimiento, matrimonios y muertes del registro civil. Escribe según las normas ZAPA los siguientes datos correspondientes a una bibliografía. Tenemos aquí los datos, están en desorden, tenemos que ordenarlos. Entonces, siempre tiene que recordar la secuencia. Primero, el apellido del autor, que es Jaramillo, coma, primera letra del nombre, en este caso es E, punto, año de publicación de ese libro, 1976, punto, título del libro, Historia de las Doctrinas Económicas, punto, ciudad donde se publicó el librito, Quito, y el editorial que publicó el libro, Editorial Universitario. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Responde, ¿por qué es importante incorporar la bibliografía en un trabajo de investigación? Porque de esta manera se evidencia que la información del trabajo está tomada de textos y direcciones confiables. Y también debemos dar crédito al autor que ha realizado dicha investigación y así evitar lo que es el plagio. Bien, vamos a realizar las siguientes actividades. Selecciona la respuesta correcta. ¿Cuáles son los datos básicos de las referencias? Autor, fecha, título, fuente, nombre, ciudad, editorial, fecha, editorial, ciudad o ninguna de las anteriores. En este caso la respuesta es autor, fecha, título y fuente. ¿Ya? El orden de los datos en la referencia de un capítulo de un libro es autor, título, fecha, editorial y páginas del capítulo. Autor, fecha, título del libro, título del capítulo, editorial y ciudad. Autor, fecha, título, páginas del capítulo y editorial. O autor, fecha, título del capítulo, nombre del libro, páginas del capítulo y editorial. En este caso, para colocar los datos de un capítulo, ¿sí? Dentro de un libro, tenemos que utilizar la opción D, ¿sí? El apellido del autor, la primera letra del nombre, la fecha de publicación, el título del capítulo, el nombre del libro, páginas del capítulo y el editorial. Vamos con la siguiente pregunta. El orden en los datos en la referencia de una página web es
autor, nombre de la página, título y dirección URL, es decir, el link. Autor, fecha, título, volumen, nombre de la página. Autor, fecha, título, nombre de la página y la dirección URL. O nombre de la página, autor, título o dirección URL. En este caso, la opción correcta es el literal C. ¿Ya? Debemos colocar el apellido del autor, la primera letra del nombre del autor, la fecha de publicación de esa página, el título con el que usted está buscando su investigación, el nombre de la página y la dirección URL, es decir, el link. Vamos a ordenar las palabras. Las referencias permiten consultar e identificar cada trabajo citado. En las referencias de libros, primero va el autor, después va el año de publicación, luego el título y posteriormente el editorial. Entonces, por favor, recuerde que al momento de que usted realiza un trabajo de investigación o cualquier consulta, siempre tiene que comprobar que esa información sea verdadera y compruebo en diversas fuentes. Es recomendable que usted utilice el Google Académico, ya que dentro del Google Académico va a encontrar libros, ensayos, artículos y obviamente esa información es verificada. Al momento de que usted ya toma la información que va a necesitar en su investigación, tiene que citar, tiene que colocar las referencias bibliográficas, es decir, colocar la información del autor del libro del cual usted está tomando dicha información. Recuerde que en la bibliografía usted tiene que colocar el apellido del autor, la primera letra del nombre del autor, el año de publicación, el título del libro, la ciudad y el editorial. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.